va, queridos amigos? Bienvenidos a ABC Grizzly. El día de hoy les habla Jorge Pérez López, especialista en Derecho Penal, y vamos a hablar acerca de un mecanismo de simplificación procesal, o mejor dicho, dos mecanismos de simplificación procesal muy importantes, que son los criterios de oportunidad, ¿no? Así se denominan, en primer lugar, al principio de oportunidad y al acuerdo reparatorio. Ambas figuras reguladas en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Entonces comenzamos hablando primero del principio de oportunidad, ¿ok? Ustedes sabían que dentro de nuestro proceso penal o dentro de nuestro Código Procesal Penal se establecen dos situaciones en las que podría, miren ustedes, culminar prácticamente una investigación sin necesidad de que la Fiscalía formalice una investigación, e incluso la Fiscalía procediendo a abstenerse del ejercicio de la acción penal sin generar antecedentes para la persona investigada, y que solamente exigiría a la persona investigada que cumpla con una reparación civil. Esas dos figuras que vamos a hablar el día de hoy tienen estas características. Podrían generar la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público y con ello que se archive el proceso sin generar antecedente alguno, culminando efectivamente este procedimiento. En ese caso vamos a hablar el día de hoy, vamos a comenzar con el principio de oportunidad, ¿ok? Como ustedes bien saben, el principio de legalidad es lo que mueve, obviamente, un proceso penal. Esa facultad de determinar o realizar su función dentro de este importante principio fundamental del derecho penal le corresponde al Ministerio Público, ¿ok? El Ministerio Público tiene que instar el ejercicio de la acción penal, pero va a haber unas circunstancias, figuras específicamente reguladas en nuestro Código Procesal Penal que pueden limitar esa función basada obviamente en determinados requisitos, en determinados criterios que vamos a señalar, ¿ok? Entonces, vemos que dentro de nuestro Código Procesal Penal se han establecido algunos criterios de selectividad de la persecución penal que son circunstancias meramente novedosas en nuestro sistema procesal penal, que antes, en el modelo anterior, no se habían considerado, ¿no? Una de ellas es efectivamente el principio de oportunidad, que le confiere la facultad al titular de la acción penal, al representante del Ministerio Público, miren ustedes, de culminar prácticamente un proceso, generando o instando la posibilidad de que tanto la parte imputada o investigada como la parte agraviada lleguen a un acuerdo reparatorio, a un acuerdo respecto al pago de una reparación civil. Y al cumplirse efectivamente ese pago de esa reparación civil, podría esto generar que no continúe el proceso, que culmine el proceso y no lleguemos a etapas superiores, ¿no? O más adelantadas o más avanzadas del proceso penal común. Y podría culminar todo, tal vez en diligencias preliminares o investigación preparatoria formalizada. Entonces, el principio de oportunidad se convierte en una figura muy interesante, basada obviamente en una posibilidad que tiene que tener la justicia, la posibilidad de selectividad, teniendo en consideración la gran carga procesal que va a tener sobre sus espaldas o que tiene sobre sus espaldas el Ministerio Público. El Ministerio Público entonces va a decidir cuándo es oportuno continuar con una investigación y un proceso penal y cuándo podría culminarlo a través de, obviamente, un acuerdo de reparación civil entre las partes vinculadas en el proceso. Pero esto no ocurre en todos los casos, sino que en determinadas circunstancias que tienen que ser consideradas, obviamente, y que están plasmadas en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Dentro de unos instantes vamos a ver en qué presupuesto, cuáles son los presupuestos en los que puede funcionar este criterio de oportunidad denominado principio de oportunidad, ¿ok? Miren ustedes, en nuestro proceso penal común tenemos esta posibilidad, pero en el sistema anterior, en el que hemos tenido en el Código de Procedimientos Penales del 1940, no teníamos esta posibilidad como hemos indicado, y se hace necesario que en un proceso como el nuestro, un proceso nuevo como el nuestro, un sistema procesal como el nuestro, pues exista esta peculiaridad, esta oportunidad, como su nombre mismo lo indica, de que la Fiscalía pueda culminar una investigación ante circunstancias que puedan ocurrir en el proceso y se cumplan los presupuestos establecidos en el artículo 2 del Código Procesal Penal, ¿ok?
En nuestro sistema procesal, esto se da en algunas situaciones, en algunas circunstancias establecidas expresamente en el Código Procesal Penal. En otros sistemas, por ejemplo, como el sistema anglosajón, aquí es prácticamente obligatorio esto. Ustedes no sé si han visto las películas norteamericanas, ven ustedes que prima en particular la negociación en el proceso. Y si existe la posibilidad de que la Fiscalía negocie con la defensa técnica de la parte imputada, podría incluso evitar de que exista un juzgamiento, ¿no? Solamente llega a juzgamiento en el sistema anglosajón aquellos casos que no llegan a negociarse entre el Ministerio Público y el abogado defensor de la parte imputada o la parte acusada. Entonces, acá hay un sistema, en cambio, en el Perú, en el que específicamente se prevé, se establecen cuáles son esos presupuestos que podrían conllevar efectivamente un principio de oportunidad. Vamos a comenzar a hablar acerca de estos presupuestos. Nuestro Código Procesal Penal establece 3 presupuestos que son muy importantes y que es necesario establecer y considerar. 3 presupuestos. En primer lugar está el autor víctima, o sea, cuando el autor es víctima a la vez. La segunda posibilidad o segundo presupuesto establecido en nuestro Código Procesal Penal es cuando exista, miren ustedes, algún delito cometido de bagatela, ¿no? Los delitos de bagatela son considerados aquellos delitos menores, infracciones menores que no exigen una sanción penal más alta. Se considera delitos de bagatela aquellos que no superan los 2 años de pena privativa de libertad, que incluso de acuerdo a nuestro Código Penal podrían ser considerados por el juez e incluso eximidos de responsabilidad penal. Hay una figura que se llama exención de pena, que es una facultad que tiene el juez de poder efectivamente realizar, obviamente, el perdón de la pena para no generar, obviamente, antecedentes que puedan perjudicar a la parte que se ha investigado o procesada, ¿no? Dentro del proceso penal. Y en tercer lugar está la mínima responsabilidad del agente. Circunstancias que pueden generar una disminución de su pena. Puede ser, por ejemplo, por disminución de pena por alguna figura que se pueda dar, como es el caso de la complicidad secundaria, por ejemplo, algún error, sea de tipo, sea error de prohibición, el que sea vencible, que son figuras que, como ustedes bien saben, permite que se pueda disminuir el ámbito penal y la sanción penal que pueda corresponder a una persona. De acuerdo al artículo 2 del Código Procesal Penal, esos serían los 3 presupuestos que establecerían efectivamente la aplicación del principio de oportunidad, como hemos estado mencionando, y permitiría, miren ustedes, de que una persona pueda librarse de una sanción penal, ¿no? A través del pago de una reparación civil. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el autor víctima. Primer presupuesto del principio de oportunidad. ¿Cuándo establecemos un autor víctima? Les dije que cuando el autor es víctima a la vez, ¿no? Algo que puede ser bastante extraño, algo que puede ser bastante raro, pero que se puede dar. ¿Cuándo estaríamos ante un autor víctima? No sé si ustedes recuerdan, hace unos meses atrás, hubo un caso muy interesante en donde un padre de familia retrocedía con su vehículo, ¿no? Saliendo de su estacionamiento y no se percató que en la parte trasera de su vehículo se encontraba jugando su menor hijo, ¿no? En un carrito de plástico. Bien, este señor, al retroceder y al no ver a su hijo, lamentablemente lo atropelló y causó su muerte. Si ustedes se dan cuenta, en este caso estamos hablando de un autor víctima, ¿no? La propia persona que ha ocasionado el resultado muerte, pues es efectivamente el padre del menor. Entonces, imagínense ustedes que seamos tan duros de buscar una sanción penal para esa persona, cuando desde mi punto de vista esta persona ya tendría una cadena perpetua. Cada vez que maneje su vehículo y retroceda se va a acordar efectivamente lo que ha ocurrido con su hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces, nos permite el proceso penal o el Código Procesal Penal, nos permite este tipo de solución a través de un principio de oportunidad, ¿no? Este es el único caso, ojo, en donde no es obligatorio el establecimiento de una reparación civil, por obvias razones. Porque obviamente la persona que ocasiona el resultado
pues el agente es obviamente también la víctima de este delito, ¿no? Entonces es un ejemplo de lo que puede darse como un supuesto de aplicación del principio de oportunidad, ¿ok? Entonces miren, aquí lo que va a ocurrir es que efectivamente el Ministerio Público tenga la posibilidad de determinar que eso ha ocurrido, que el autor sea víctima a la vez y que pueda instar la aplicación del principio de oportunidad en esos casos. Ojo, ya les he indicado, es el único caso en donde no está obligado al pago de una reparación civil, porque el pago de reparación civil tendría que ser para él mismo, ¿no? Sería algo tremendamente absurdo exigirle efectivamente el pago de reparación civil. Entonces, en este caso se considera procesalmente que no hay necesidad de pena. Se exige que la gente haya sido afectado gravemente por las consecuencias del delito. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. La Fiscalía tiene que verificar que efectivamente ha ocurrido ello, que la persona que ha generado el resultado efectivamente ha sufrido las consecuencias del mismo. ¿Ok? Y una vez que establezca ello, podría, miren ustedes, aplicar el principio de oportunidad en este caso en particular. La afectación que se pueda generar a la gente con la conducta que generó el resultado puede ser o física o puede ser también psíquica, fíjense ustedes. Y este caso procede tanto en los delitos dolosos como en los delitos culposos, como el caso que les estoy contando y que ha ocurrido prácticamente en la vida real de manera lamentable. ¿Ok? Entonces, ese es el primer supuesto, cuando el agente es afectado por el delito, cuando el propio agente es la persona afectada por el delito o por el resultado que éste mismo ha generado o producido. Vamos al segundo supuesto, mínima gravedad del delito, lo que les dije, delitos de bagatela, ¿no? Son considerados delitos menores, como les señalaba, con una pena que no supere los 2 años de pena privativa de libertad. Y estoy seguro que muchos de ustedes en algún momento han cometido alguna de estas infracciones de bagatela, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, ¿quién no ha ido a un centro comercial y ha sustraído de repente, no sé, un chicle o una caramanduca, por ejemplo? Son cosas tan comunes, miren, pero que pueden implicar también la aplicación de un principio de oportunidad. Aquí, desde un punto de vista procesal, se considera que existiría una falta de merecimiento de pena. Faltaría el interés público en la persecución penal de delitos cuya pena, como les vuelvo a repetir, no sea superior a los 2 años de pena privativa de libertad. Imagínense ustedes cuánto cuesta un proceso penal para cada uno de nosotros. ¿Cuánto cuesta un proceso penal para el Estado? Es bastante caro. Miren ustedes, hay que pagar policía, fiscalía, jueces, miren, luz, impresiones, papel. Un proceso penal es extremadamente caro. Y en este caso, teniendo en consideración que son infracciones menores, son delitos de bagatela, pues miren, mucho mejor para el sistema procesal sería que se llegue a un acuerdo respecto al pago de una reparación civil y con ello ser suficiente para culminar un proceso. Y se evitaría de repente por economía procesal y también por celeridad procesal se podría generar un término del proceso, una conclusión del proceso muy rápido, ¿no? Y sin necesidad de que se gasten grandes cantidades de dinero, que eso ocurre lamentablemente cuando se instaura procesos penales por delitos, obviamente, ¿no? La ley exige en estos casos el pago por concepto de reparación civil del daño ocasionado. Y podemos hablar de diferentes delitos, por ejemplo, que podrían abarcarse dentro de la mínima gravedad del delito, los delitos de bagatela, como segundo criterio o supuesto de aplicación del principio de oportunidad. Por ejemplo, tenemos a los delitos de omisión de socorro, tipificado en el artículo 126 de nuestro Código Penal, el delito de bigamia, artículo 139 del Código Penal, la violación de intimidad, artículo 154, primer párrafo del Código Penal, etc. Estos son considerados por la pena que generan delitos de bagatela, donde existe mínima gravedad del delito, definitivamente. ¿Ok? Vamos al tercer presupuesto, tercera forma para aplicar un principio de oportunidad. Tenemos los supuestos de atenuación de pena. Lo que hemos indicado anteriormente se denomina la doctrina mínima culpabilidad o mínima responsabilidad penal. Aquí también se considera que sería ilógico
aplicar una sanción penal contra una persona si es que por la conducta desplegada podría generarse una disminución de pena importante para la persona que participó en la comisión de un delito. El fiscal está habilitado para aplicar, miren ustedes, el principio de oportunidad, ¿ok? Verificando, obviamente, la aplicación de cualquiera de las figuras que puede generar una atenuación de pena, muchas de ellas incluso que pueden ir por debajo del mínimo legal. Por ejemplo, hablamos de la tentativa del delito. Artículo 16 del Código Penal, que establece expresamente el Código Penal de que aquella persona que actúe en grado de tentativa, pues a este se le reducirá prudencialmente la pena, y no solamente la doctrina, sino la jurisprudencia de nuestro país ha considerado que esa pena tiene que ser por debajo del mínimo legal. Por ejemplo, tenemos el error de tipo o error de prohibición que lo encontramos en el artículo 14 del Código Penal. En el caso del error de tipo que sea vencible o el error de prohibición también vencible, o sea, cuando el sujeto que ha cometido el hecho por error ha podido tomar las precauciones debidas para no caer en ese error. Recuerden ustedes que el error de tipo es un error en algún elemento del tipo y el error de prohibición es un error que recae el sujeto que considera que está realizando un acto legal y es falso, está realizando un acto ilegal. Vamos a ver un ejemplo de cada una de estas figuras para que ustedes comprendan. El error de tipo, por ejemplo, podría ser el caso de una persona que salga con una menor de edad, pero que la menor de repente le haya dicho que es mayor de 14 años y que tenga libertad sexual. Tienen acto sexual pensando esta persona de que esta chica es mayor de edad cuando es menor, por ejemplo. Ese es un error de tipo, un caso de error de tipo. Y un error de prohibición es, por ejemplo, una persona en cuyo país está legalizada tal vez el aborto y llega al Perú y piensa que también en el Perú está legalizado el aborto y hace abortar a su pareja, por ejemplo, ¿no? El artículo 14 del Código Penal establece, en el caso del error de tipo, que sea vencible, o sea, que el sujeto no se haya podido dar cuenta de su error con más precauciones que haya tomado, o ha debido tomar de repente algunas precauciones, lo que señala es de que en ese caso del error de tipo, si es vencible, se aplicará la pena del delito culposo si lo hubiera. Fíjense ustedes, o sea, eso generaría una disminución de pena. Y en el caso del error de prohibición, específicamente se indica de que en el caso de error de prohibición vencible, o sea que el sujeto se ha podido dar cuenta de su error, si tomaba las precauciones del caso, hay una atenuación de pena. Fíjense ustedes, entonces en esos dos casos estaríamos hablando de atenuaciones de pena. Es importante indicar que si hay un error de tipo invencible y un error de prohibición invencible, ¿eso qué significa? Que el sujeto era imposible que se haya podido dar cuenta de su error. Si eso ocurre, no hay sanción penal, miren ustedes. Y eso se establece en el artículo 14. Primer párrafo, error de tipo. Segundo párrafo, error de prohibición. Entonces, miren ustedes, estamos ante un error de tipo vencible o un error de prohibición invencible, disminución de pena de todas maneras va a existir. Luego está también el error de comprensión culturalmente condicionado, artículo 15 del Código Penal, que muchos cuestionan el nombre, ¿no? Aquella persona que por su cultura y costumbres no puede determinarse el carácter delictuoso, no puede determinar el carácter delictuoso del acto. Esto puede ocurrir cuando una persona ha sido formada en una determinada comunidad en donde no pueda darse cuenta, digamos, de lo que en el ámbito del derecho penal se pueda sancionar, en algún tipo de conducta que pueda ser sancionable desde un punto de vista penal. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta ustedes que en comunidades nativas muchas personas tienen actividad sexual con menores de 14 años y eso no implica ningún tipo de sanción penal? Esto es lo que se llama el error de comprensión culturalmente condicionado. El nombre es muy cuestionable. ¿Cómo va a poder ser un error si efectivamente la persona que actúa considera que está actuando dentro del marco, digamos, por lo menos legal dentro de su comunidad? Por eso se cuestiona mucho el nombre de error. Ahora, obviamente, si estamos ante un error de prohibición en un error de comprensión culturalmente condicionado en donde el sujeto no se puede dar cuenta de su error, allí el artículo 15 del Código Penal señala expresamente que no hay sanción penal. Miren ustedes. Entonces, lo que nos importaría para aplicación del principio de oportunidad es cuando esta figura, el sujeto conozca que está realizando la conducta delictiva, pero miren ustedes, su situación
hace de que se atenúe efectivamente su responsabilidad penal. Por ejemplo, hace unos meses atrás hubo un caso muy interesante en Trujillo. Miren ustedes, un menor es atropellado, sus padres lo llevan a un hospital y el médico del hospital tiene que hacerle una transfusión de sangre urgente. Les hace firmar un consentimiento informado a los padres y los padres rechazan firmar ese consentimiento informado. Los padres no querían que a su hijo se le haga transfusión de sangre. El médico les advirtió que si no le hacía transfusión de sangre ese menor, moría. Pero los padres dijeron que no, se oponían efectivamente a la transfusión de sangre y así ocurrió y falleció el menor. ¿Por qué pasó esto? Porque los padres son testigos de Jehová o eran testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová, como ustedes bien saben, no admiten una transfusión de sangre, ¿no? Por una cuestión, fíjense ustedes, religiosa, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Por cultura, por costumbre y por, obviamente, libertad de credo. Y miren, esto que generó que el juez, en su oportunidad, de manera bastante interesante, le aplicara una pena disminuida a esos padres. Miren, ¿qué les parece? Una pena disminuida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque evidentemente los consideró que estas personas, pues se les podría aplicar el artículo 15, no como eximente de responsabilidad penal, pero sí como un atenuante, ¿no? Esto es interesante y miren ustedes, en este caso podría incluso aplicarse o podría instarse el principio de oportunidad como les he indicado, ¿no? Otra figura son cualquier circunstancia que esté abarcada en el artículo 21 del Código Penal. Dicho sea de paso, es lo que se denomina el artículo 21 eximentes incompletas. Una figura y un artículo que lamentablemente en nuestro país no se aplica tanto. ¿Cuándo se aplica el artículo 21? Cuando en alguna de las eximentes que están abarcadas en el artículo 20 faltara algún requisito, faltara algún elemento, ¿no? Si faltara alguno, ya no sería eximente de responsabilidad penal, sino que sería una atenuante, generaría una pena menor, incluso por debajo del mínimo, señala expresamente la última modificación que se ha hecho al artículo 21 de nuestro Código Penal, ¿no? Entonces ahí estaríamos ante una eximente incompleta. Cuando no se cumplen con todos los requisitos del eximente, falta algún requisito. Por ejemplo, si estamos ante una legítima defensa, ustedes saben que existen 3 requisitos, de acuerdo al artículo 20, inciso 3 del Código Penal, 3 requisitos para la legítima defensa. En primer lugar, tiene que haber una agresión actual, ilegítima y real. En segundo lugar, tiene que haber una necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión ilegítima. Y en tercer lugar, una falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. 3 requisitos. Si faltara alguno, miren ustedes, si faltara algún requisito, entonces si faltara algún requisito, ya no sería eximente de responsabilidad penal, sino sería atenuante de acuerdo al artículo 21 del Código Penal. En esos casos también se podría aplicar, miren ustedes, este último supuesto del principio de oportunidad. Y también, en el caso del artículo 25, cuando estamos ante una complicidad secundaria, recuerden ustedes que la complicidad secundaria es aquella en la que el sujeto, el partícipe, valga la redundancia, participa en la comisión del delito, pero su participación no es indispensable. Participe o no, el delito se va a cometer. Un ejemplo de un cómplice secundario normalmente señalado por la doctrina y por la jurisprudencia de nuestro país es el campana. Participe o no, el delito se va a cometer. En esas situaciones que dice el artículo 25, complicidad secundaria, y esto generaría una disminución de pena incluso por debajo del mínimo. Estas figuras de disminución de pena podrían generar que el Ministerio Público aplique el principio de oportunidad, basado en este tercer presupuesto, que son los supuestos de atenuación de pena o de mínima culpabilidad. Miren entonces, nosotros estamos hablando de esas 3 presupuestos establecidos expresamente en el artículo 2 de nuestro Código Procesal Penal. Ahora, así como hemos indicado cuáles son los requisitos, cuáles son las figuras en las que procede un principio de oportunidad, también tenemos que señalar cuándo no procede. ¿En qué casos está prohibido que la Fiscalía pueda instar un principio de oportunidad? En el caso de los delitos de bagatela, supuesto de mínima gravedad del delito. Segundo presupuesto del principio de oportunidad, cuando el extremo mínimo de la pena supere
los 2 años de pena privativa de libertad, ¿no? Ojo, estamos hablando del supuesto mínimo, ¿no? Dentro de la pena combinada, ustedes recuerden que hay un mínimo y un máximo de pena. Muchos delitos cuentan con ese mínimo y máximo. Entonces, el extremo mínimo tiene que superar lo que hemos indicado, y eso está establecido en el artículo 2, inciso 1, B del Código Procesal Penal. En los supuestos de atenuación o de mínima culpabilidad, tercer presupuesto del principio de oportunidad, aquí es cuando se trate de un delito combinado con una sanción superior a 4 años de pena privativa de libertad. Aquí sí tendríamos que hablar del extremo mínimo también, como ustedes se pueden dar cuenta. En atención, pues, a aplicar esta figura a la mayor cantidad de casos posibles. ¿Ok? Y en el tercer caso, en el supuesto de mínima gravedad, delitos de bagatela, y en supuestos de atenuación de pena o de mínima culpabilidad, en ambos casos, cuando el agente sea funcionario público y se ha cometido un delito en ejercicio de su cargo. Miren ustedes, esto lo establece expresamente el Código Procesal Penal y señala de que si el funcionario público es el que comete estos delitos, ¿no? Sea delito de bagatela o sea un delito en el que se requiere de repente atenuación de pena, en ambos casos, si es que ha cometido un delito dentro de su función, dentro del ejercicio del cargo y es funcionario público, no podría aplicarse el principio de oportunidad, ¿no? Muy bien, entonces en esos casos son los que no procede el principio de oportunidad. Ahora, ¿cómo se daría un principio de oportunidad? ¿Cómo se tramita? ¿Cómo se realiza el procedimiento? Hay 2 tipos de proceso de principio de oportunidad, ¿ok? El denominado extraproceso, que es el más común, el más conocido, pero ojo, hay un segundo también que se puede aplicar y que se aplica también en nuestro sistema procesal penal, que es el intraproceso. Vamos a ver en qué consiste el extraproceso o intraproceso. El extraproceso es cuando la fiscalía lo insta, obviamente dentro de las diligencias preliminares o investigación preliminar, como le llaman algunos. Si la fiscalía insta un principio de oportunidad dentro de diligencias preliminares, todavía, recuerden ustedes, no hay proceso penal, ¿cierto? Recién cuando hay una formalización de investigación preparatoria por parte del Ministerio Público, recuerden que la obligación del Ministerio Público es esa disposición de formalización de investigación preparatoria, remitirla al juez de investigación preparatoria para que tome conocimiento del caso. Cuando estamos en diligencias preliminares, que son los primeros actos de investigación dentro de un proceso, todavía estamos en un principio de oportunidad extraproceso. ¿Qué hace el Ministerio Público? Cita a las partes si ve que se cumple alguno de los 3 presupuestos que hemos señalado. ¿Ok? Cita a las partes, parte agraviada, parte investigada, y en ese caso propone, ¿no?, que ambas partes lleguen a un acuerdo, ¿no?, respecto al pago de reparación civil. ¿Ok? Las partes, si llegan a un acuerdo respecto al pago de una determinada cantidad por concepto de reparación civil, podría allí culminar, ojo, el procedimiento siempre y cuando se cumple efectivamente el pago de la misma. Nuestro Código Procesal Penal establece que puede darse hasta 9 meses el pago de reparación civil, pero obviamente cuando habla de 9 meses estamos hablando de grandes cantidades de dinero, ¿cierto? Cuando las cantidades son mucho menores, podrían solucionarse el caso con un solo pago, o con 2 pagos o 3 pagos, dependiendo evidentemente la cantidad, dependiendo evidentemente la negociación que llegue, obviamente las partes procesales, y obviamente tomando en consideración también las posibilidades económicas que tenga el investigado, obviamente. ¿Ok? Entonces, se puede aceptar este pedido, ¿no? O puede rechazarse efectivamente el mismo. Si se rechaza, obviamente continuará el proceso, ¿no?, vía proceso penal común. Pero si se acepta, obviamente este principio de oportunidad, si las partes llegan a negociar y llegan a acordar el pago de una reparación civil, se establece en acta cómo se va a realizar el pago de reparación civil, y una vez que se ha cumplido con el pago de reparación civil, miren ustedes, el fiscal podría, prácticamente archivar el caso, ¿ok? Ya no va a ejercitar la acción penal,
¿Ok? Se encontraría obviamente impedido para hacerlo. Se abstendría, emite una disposición de abstención del ejercicio de la acción penal y culminaría el proceso sin ningún tipo de antecedentes para la persona investigada. ¿Qué les parece? Entonces, ¿se beneficiaría quién? La persona investigada porque no va a tener antecedentes, la persona agraviada porque va a recibir una reparación civil en un tiempo determinado expresamente en el acta, y también sería bueno para el Ministerio Público, porque obviamente tendría un caso menos en el que se podría, digamos, generar un proceso penal, ¿no? Entonces vemos que todos serían beneficiados tal vez con la aplicación de un principio de oportunidad extra proceso. ¿Ok? Entonces, llega a existir un acuerdo. Si llega un acuerdo, el fiscal dejará constancia, obviamente, de ese acuerdo, ¿no? Y resolverá el ejercicio de la abstención de la acción penal, emitirá una disposición de abstención del ejercicio de la acción penal. ¿Cuándo? Cuando se cumple efectivamente el pago completo de la reparación civil. ¿Qué pasaría si llega a un acuerdo, se determina que se pague en 4 meses la reparación civil y la parte investigada incumple con ello? Si eso ocurre, lo que va a hacer el fiscal es continuar, ¿no? Emitir la disposición para continuar el proceso penal, ¿no? Continuar la investigación. Y continuará, obviamente, el proceso penal común. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, prácticamente la parte investigada estaría obligada a cumplir con el pago de reparación civil si quiere que no continúe el proceso en su contra y si quiere efectivamente de que no se pueda generar de repente a futuro algún tipo de antecedentes si es que es condenado por la justicia, si es sancionado penalmente por la justicia. Así que se convierte en una figura muy interesante de negociación entre miren ustedes, el abogado defensor de la parte imputada, el abogado defensor tal vez de la parte agraviada o la propia parte agraviada y el Ministerio Público. Ahora, el segundo tipo de principio de oportunidad es el principio de oportunidad intraproceso. Dentro del proceso, ¿ok? Esto es cuando ya se formalizó investigación preparatoria. Si el Ministerio Público emite disposición de formalización de investigación preparatoria, entonces ya no se le puede solicitar al fiscal. Las partes ya no pueden solicitar que realice un principio de oportunidad, no. ¿A quién se le tiene que solicitar? Al juez de investigación preparatoria. Entonces el juez de investigación preparatoria va a realizar una audiencia con esa finalidad, va a citar no solamente a las partes procesales, sino también, sobre todo, al Ministerio Público, para la posibilidad, si es que se cumplen con los criterios establecidos y que hemos indicado, los presupuestos para el principio de oportunidad, miren ustedes, se podría dar dentro de una audiencia judicial este principio de oportunidad, ¿ok? Y podría culminar efectivamente en la misma circunstancia, ¿no? Absteniéndose del ejercicio de la acción penal la Fiscalía, siempre y cuando se cumpla con el pago completo de la reparación civil, sin generar antecedente alguno a la persona que ha sido investigada o procesada por la comisión de delito. ¿Qué les parece? Interesantísimo, ¿cierto? Abre la posibilidad de negociación y abre la posibilidad también de que las partes procesales puedan también solicitar a la Fiscalía la posibilidad del principio de oportunidad si es que se ha cumplido alguno de estos presupuestos establecidos y que hemos señalado al día de hoy. Ahora vamos a hablar de los acuerdos reparatorios. ¿Y cuál sería la diferencia entre acuerdos reparatorios con principio de oportunidad? Miren ustedes, el acuerdo reparatorio, como su nombre lo indica, es un acuerdo respecto a la reparación civil. Allí, si ustedes se dan cuenta, es una figura que tiene muchísima similitud en el concepto respecto al principio de oportunidad, ¿no? Por eso ambas figuras se denominan en general criterios de oportunidad. Pero hay una diferencia tremendamente importante entre un acuerdo reparatorio y un principio de oportunidad. Y radica en el que el acuerdo preparatorio es una exigencia, una obligación para el Ministerio Público. El principio de oportunidad no lo es, pero sí el acuerdo reparatorio. Incluso se considera, miren ustedes, se considera un requisito de procedibilidad para que la Fiscalía pueda continuar con su investigación preparatoria. Miren, o sea, se convierte en un requisito de procedibilidad para el Ministerio Público. En muchos casos, si el Ministerio Público no trata de que se llegue a un acuerdo reparatorio, miren, la parte imputada podría presentar incluso un medio técnico de defensa
que es el medio técnico denominado cuestión previa, ¿no? Cuando no se cumple algún requisito de procedibilidad. Miren, entonces está obligado el Ministerio Público ante determinados delitos expresamente señalados en el artículo 2 del Código Procesal Penal a instar un acuerdo reparatorio, a generar la posibilidad de acuerdo reparatorio, ¿no? Y si es que se logra el acuerdo reparatorio, el pago de reparación civil, miren, abstenerse del ejercicio de la acción penal, archivar prácticamente el caso. Miren qué interesante. Y si no lo insta el Ministerio Público, la parte imputada, si es que hay una formalización de investigación preparatoria, la parte imputada podría solicitar al juez de investigación preparatoria, miren, podría solicitar una cuestión previa para que retrotraiga todo lo que se ha actuado, se declare nulo todo lo actuado y se retrotraiga hasta la realización del acuerdo reparatorio. Entonces hay una diferencia muy grande entre el acuerdo reparatorio y principio de oportunidad. ¿Ok? En el acuerdo reparatorio es una obligación del Ministerio Público. ¿Ok? Que tiene que obligatoriamente el Ministerio Público cumplir, realizar. ¿Ok? A diferencia del principio de oportunidad. Otro segundo requisito, otra segunda diferencia muy grande, radica en cuándo se aplica. En el caso del principio de oportunidad ya hemos indicado en qué 3 circunstancias se tiene que aplicar. En el caso de los acuerdos reparatorios se aplica a determinados delitos. ¿Cuáles son esos casos en los que procede? El Código Procesal Penal establece cuáles son los delitos específicos en los que se puede aplicar esta figura. Por ejemplo, en lesiones leves, artículo 122 del Código Penal, hurto simple, artículo 185 del Código Penal, hurto de uso, artículo 187 del Código Penal, el hurto de ganado, artículo 189A, primer párrafo del Código Penal, la apropiación ilícita, artículo 190 del Código Penal, sustracción de bien propio, artículo 191 del Código Penal, la apropiación de hallazgos, tesoros por error o caso fortuito, artículo 192 del Código Penal, la apropiación de prenda, artículo 193 del Código Penal, un delito que se comete mucho y podría, miren ustedes, culminar en un acuerdo reparatorio. La estafa, artículo 196 del Código Penal, defraudaciones, cualquiera que sea ellas, ¿no? Vinculadas obviamente a las estafas, artículo 197 del Código Penal, el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, artículo 198 del Código Penal, el daño simple, artículo 205 del Código Penal. Hasta el momento hemos visto que todo lo que hemos señalado son delitos contra el patrimonio. ¿Y por qué? Porque recuerden ustedes que el patrimonio es un bien jurídico de libre disposición, pues, y puede haber una negociación respecto a la reparación civil. Son delitos patrimoniales y obviamente con el pago de una reparación civil podría quedar saldado el daño ocasionado a la víctima. Por eso la gran mayoría de delitos que hemos indicado, no la gran mayoría, no, todos los delitos hasta el momento, son delitos patrimoniales. Pero si ustedes se dan cuenta, ninguno son agravados. Todos son delitos simples. Ojo, cuando hay un delito agravado, ya no existiría la obligación del Ministerio Público de instar, miren, un acuerdo reparatorio. Y hay 2 delitos más interesantes que podrían también generar la procedencia de un acuerdo reparatorio. Está el libramiento indebido, artículo 215 del Código Penal, que es cuando una persona, digamos en la mayoría de casos, porque son diferentes las características del libramiento indebido, pero es cuando normalmente una persona emite un cheque sin fondos o sabiendo que no se cuenta con fondos suficientes, ¿cierto? En esos casos también, miren ustedes, podría darse también un acuerdo reparatorio. Y por último, el caso más importante, o los casos más importantes, delitos culposos. En los delitos culposos también tiene que haber un acuerdo reparatorio, miren ustedes, de manera obligatoria. ¿Se acuerdan el caso del restaurante McDonald's, ¿no? En Plaza San Miguel? ¿Se acuerdan que 2 jóvenes al momento de hacer la limpieza se electrocutaron y fallecieron? Miren, llegaron a un acuerdo reparatorio con la empresa, los familiares, y culminó prácticamente el proceso. Terminó ahí, la empresa pagó una cantidad determinada de reparación civil para ambas familias y con eso culminó la existencia de un proceso y ya no generó que el Ministerio Público continúe, miren ustedes, con el trámite del mismo. Este es un ejemplo perfecto de cómo se aplica esta figura, ¿no?, a la vida real. ¿Ok? Vamos ahora en los casos en los que no procede
el acuerdo reparatorio. Cuando haya una pluralidad importante de víctimas, miren, no dice cuántas en particular, pero si estamos hablando de pluralidad, tiene que ser por lo menos 2 a más. Y habla no solamente de pluralidad la ley, sino importante. ¿Cuándo podríamos considerar que hay una pluralidad importante? Por lo menos de 3 a más personas. Ojo, Ojo. Cuando haya concurso con otro delito, salvo que este sea de menor gravedad o afecte bienes jurídicos disponibles. Ese es el segundo caso en el que no procedería el acuerdo reparatorio. Ahora, el fiscal puede instarlo de oficio, pero también las partes procesales podrían solicitarlo, podría ser a pedido de parte. Y es de 2 tipos también el acuerdo reparatorio, ¿no? El extraproceso, realizado por el Ministerio Público, en diligencias preliminares o investigación preliminar, y el intraproceso, realizado por el juez de investigación preparatoria, que realiza una audiencia en la que participan las partes procesales, imputado, agraviado y también el Ministerio Público, ¿ok? En audiencia, ¿ok? Igual como hemos indicado, ocurre en el caso del principio de oportunidad. Muy bien. Entonces, fíjense qué importantes son estas 2 figuras. 2 figuras muy interesantes, muy importantes que pueden generar un mecanismo de simplificación procesal en determinados casos. Pero sobre todo, fíjense, ¿cuántos casos ocurren en nuestra sociedad que son culposos? ¿Cuántos delitos culposos se dan? Muchísimos que podrían ser solucionados con esta vía. Entonces ahí, miren, podría ser un instrumento interesante para culminar, obviamente, el proceso y evitar que éste continúe con todo lo que esto ocasiona. No solamente gastos al Estado, sino también gastos a las partes procesales, ¿no? Y también un peso tremendamente grande, que es un proceso penal para una persona. Entonces, recomendable la aplicación de estas figuras siempre y cuando se den las condiciones para ello. ¿Ok? Muy bien. Eso es todo lo que tendríamos que decir respecto a estos criterios de oportunidad, figuras muy interesantes como ven ustedes y que pueden ser aplicadas fácilmente de acuerdo al artículo 2 del Código Procesal Penal. Recuerden, ahí está establecido en el artículo 2 del Código Procesal Penal estos 2 criterios de oportunidad: principio de oportunidad y acuerdos reparatorios. Muchísimas gracias.